Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne. El sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Un encuentro de sindicatos y editoriales que tuvieran que ver con el mundo del trabajo y del sindicalismo. Simplemente hacer un encuentro para un intercambio de las experiencias que tenía cada uno en su propio sindicato. Sí, es atacada la organización sindical y por esa capacidad que tiene, no solamente de pelear por sus derechos a las condiciones de trabajo, dar esparcimiento, de dar sus obras sociales, también es porque apoya la construcción de identidad nacional y latinoamericana que viene haciendo desde su propia fundación. Nosotros no podemos perder de vista nunca de que trabajadores somos todos. Trabajen o no trabajen, tengan empleo o no tengan empleo, porque lo que está en discusión es el empleo, no el trabajo. El trabajo tiene que seguir siendo la dinamización de la cultura que se expresa, en nuestra experiencia, en la justicia social. No se comprende que los derechos son conquistas, cualquiera puede venir a rebajarlos. Entonces sí, compañeros y compañeras, nos encontramos culturalmente en un momento donde es necesario volver a encontrarnos, abrir la charla, volver a enamorar, volver a decir hasta lo que creemos o consideramos que es obvio, porque el público es otro, el pueblo es otro, los trabajos son otros, las formas de organizar son diferentes, el código comunicacional es distinto. Y la cultura, la educación y la forma de poder de nuevo relacionarnos, enamorarnos, como se dice ahora, es devolverle el sentido a las palabras desde el campo popular. Para nosotros, en nuestra actividad, transitar la incertidumbre es tremendo, porque normalmente cuando hacemos una navegación necesitamos tener un rumbo y un puerto de destino. Y esto también le pasa a la sociedad y a la política. Si no hay un rumbo y un puerto de destino, tampoco hay un propósito de lo que están arriba del barco, que es la nación. Que la cultura no debería depender del código postal. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. La cultura es mucho más que eso. Es compartir, es decir, volver a las bases, lo que decía Juan Carlos, es romantizarla, es difundirla. ¿Cómo llegamos? Flor decía, vamos hasta el territorio, charlemos con los más jóvenes. Hoy hablábamos en la charla anterior abajo y decíamos, hay chicos que están en el colegio, tienen 16 años, ya votan. ¿Y qué le estamos transmitiendo? Porque es cierto, como dice Juan Carlos, nosotros por ahí no tenemos tanta idea de las pantallas. Pero ellos sí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos en épocas tan violentas como esta, donde estamos más pendientes de que escriban en un pizarrón que va a haber un tiroteo que en escucharnos? Esa es mi propuesta, que nos empecemos a escuchar mutuamente. Hay que empezar por el lenguaje, por la recuperación del lenguaje que es nuestro. Que, como bien dijeron acá en esta mesa, particularmente acá, somos todos trabajadores y trabajadores. A mí me parece un gran hecho de rebeldía contra el poder instaurado, contra lo que recién hablaba. Porque, ¿qué es lo que espera la gente que no nos quiere? Que hagamos cosas que son previsibles. El ser una feria de un libro sindical no es previsible para el mundo del trabajo. Entonces, estamos siendo rebeldes. Es una manera muy inteligente de ser rebelde. No vienen siendo originales, vienen con toda la fuerza.
a decir que la justicia social es un cáncer, a decir que todos los sindicalistas son chorros, a decir que la justicia no vale la pena y a decir que es mejor que te guardes en tu casa en vez de salir a luchar y a disputar. ¿Qué país queremos? ¿Estamos dispuestos a defender ese país con nuestro propio cuerpo? ¿O vamos a comprar agendas ajenas? ¿Queremos salud pública? ¿Queremos trabajo? ¿Vamos a mantener y sostener a los sindicatos? Sostengámoslos. Digo, en la prédica. Esa es nuestra propia agenda. Y si hay algo que creo que falta en la época es utopía. Utopía, un norte, un objetivo. Algo que trascienda. No estoy hablando de metafísica. Algo que trascienda. Y nunca trasciende lo individual. Siempre trasciende lo colectivo. Entonces lo que hice básicamente ahí fue poner en un cuadrito todos los razonamientos gorila que se me cruzaban por la vida, anotarlos y tratar de contestarlos a cada uno de ellos. Eso así empezó la carrera CCK. Con el correr del tiempo uno lo pasa un procesador de texto y Word, y uno se da cuenta que es como demasiado de mucho y se me antojó que era necesario ordenar. Las dos historias que cuentan nos dejan grandes enseñanzas para el presente, para todos aquellos que querramos hacer algo y cuando pensamos que no se puede hacer nada, miremos en estos casos todas las posibilidades que nos da y todas las posibilidades que nos dan los comités mixtos que trabajan la salud de los trabajadores como agenda central, que es una agenda de transformación, de activar la participación y que es una agenda que si no la tomamos nosotros, si no la toma el sindicato, no la toma nadie. Justamente este libro, el subtítulo sería una experiencia inédita de control obrero. Hasta antes de esta experiencia que nosotros realizamos en el astillero Astalza, hasta ese momento no había existido un grupo de trabajadores que determinaran cuáles tenían que ser las condiciones de trabajo. Que nos dieran 2 litros de leche por día. Sabíamos que esa leche no limpiaba, digamos, todo lo que uno iba respirando, ¿no es cierto? Pero los compañeros se la llevaban a su casa o la regalábamos, ¿no es cierto?, a la Villa Miseria que está al lado de la Taza, la Villa Garrote. Bueno, fueron un sinfín de cuestiones que fuimos consiguiendo. No hubo más un accidente en el astillero, o sea, todo el tiempo que duró, ¿no es cierto?, esa comisión. Me llama la atención cuando uno escucha el Chango, es la similitud pasados 30 años entre una historia y la otra. Lo mismo, Chango decía, íbamos y nos capacitábamos, nos decían qué riesgos teníamos. Uno no se previene de lo que no conoce y no te cuentan nada. Cómo se repite, y a mi juicio ya a esta altura cómo se va a seguir repitiendo. Y cómo, si no empujamos nosotros, no va a haber nadie a empujar por nosotros. Es así. El lenguaje no es que expresa, no es transparente, representa y al representar editorializa. Siempre el lenguaje, bueno, esto es básico de psicoanálisis, da cuenta de un estado de psiquismo, ¿no? Es el lenguaje el que nos permite acceder a esa dimensión de la representación que tenemos internalizada. Por eso también no hay realidad más allá del lenguaje en algunas teorías, pero también hay realidad. Y hay que ver la tensión entre la realidad material y la representación de esa realidad. El tema es cuando nos quieren convencer de que esto es un perro. Y esto es un perro o los mato a todos. Es difícil. Es una locura. Una locura. Me parece que también lo otro que tiene a favor del sindicalismo es que nadie espera mucho hoy. Entonces, ¿me entendés? Cuando está todo mirando qué hacen los dirigentes políticos, qué hacen el sindicalismo. Somos trabajadores
y queremos dialogar con el mundo del trabajo, ¿no? La idea de este libro es pensar las vidas anteriores al mundo base. La historia anterior se sustenta en la historia del sindicalismo combativo argentino. Entonces lo que hace mi libro un poco es cómo sostener la representación de los trabajadores respecto a esos gobiernos que proscriben, persiguen, asesinan militantes políticos. Venía trabajando, conociendo el proceso de aceitero como periodista, y en un momento me proponen trabajar en un libro que recuperaba los 20 años de historia, lucha por el salario mínimo vital y móvil. El libro Aceiteros en realidad nace un poco de una conjunción de preocupaciones, buscar soluciones colectivas a esos problemas individuales, o sea, cómo convierten eso, esos problemas individuales que cada uno tiene y que se repiten igual en todos, o más o menos parecido, y en un problema colectivo buscar soluciones en conjunto para ir resolviendo eso desde esa cosita chiquita. Los trabajadores y las trabajadoras de plataforma, inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Un tema nuevo, candente, de importancia que un sindicato como la UOCRA se comprometa en este tema tan novedoso. Una ausencia de representación también, porque nuestros colectivos que podían representar ese mundo del trabajo no están ayornados a esta nueva realidad que presenta el cambio tecnológico. De ahí surge este proyecto que nosotros elaboramos. Si no reconocemos que hoy desde las redes sociales hay toda, se pueden orquestar unas campañas de desprestigio respecto de la lucha social, empiezan a capitales de la meritocracia, de qué mejor si lo haces solo, que se lo haces colectivo, te acerca a los objetivos, tú vas a todo ese impulso arriba del oro, se propaga muy rápidamente. Es un problema de la dirigencia política, pero que acá en esta ciudad se acentúa mucho más. Digo, ¿por qué si en Almirante Brown, en Lanús, en Lomas, en Gualeguaychú, tienen prácticas dirigentes, tienen prácticas territoriales cercanas a sus vecinos y vecinas, ¿por qué en esta ciudad no lo hacemos? Digo, nosotros somos militantes porque nos ponemos al servicio del otro y somos herramientas. En este tiempo, lamentablemente, hay mucha gente que cree que la política o el poder es el fin. Yo creo que es un medio, en todo caso. Tanto que hablamos de que la política es una herramienta de transformación y que el Estado es su cara más humana y más visible para hacer esas transformaciones, no estamos jugando a la política y tampoco a veces estamos jugando al Estado. Y digo, prefiero ser crítico antes que ser un pibe más anestesiado por esta época, porque la comodidad es un lugar muy atrapante y un lugar muy lindo y muy rico para ir. Pero me parece que tenemos esa responsabilidad, es que hay que moverse. Hace mucho tiempo, como decía la compañera, esta mesa expresa con mucha claridad el proceso de unidad que venimos llevando adelante, que venimos construyendo y que venimos formando herramientas de muchos años, ¿no? El 8 de marzo de ese año, que se sostuvo a lo largo de todos estos años en una forma muy dinámica, además, ¿no? De construcción permanente de esa unidad y esa identidad política, y me parece que también, bueno, en un proceso que reivindicamos implica al mismo tiempo poder pensar qué representa en términos políticos esa construcción y qué representa en relación a nuestra presencia en el mundo sindical. Estuvimos con Karina casi un año trabajando de fotos o audios contando la historia para que ella pudiera imaginársela y pudiera plasmar. La educación y la formación política son esenciales para guiar la lucha de los pueblos, porque es donde se sintetiza la práctica de lucha de los pueblos, se constituye en teoría y es capaz de generar guías para la construcción de poder de la clase trabajadora. En esta lucha que busca construir un poder de la clase trabajadora para hacer realidad una nueva sociabilidad en el mundo, nuevas generaciones encuentren
los caminos más correctos. Creo que nosotros los trabajadores debemos aprender. Creo que la CTA, con el anuncio que hizo Cachorro del esfuerzo que están haciendo por unirse, va en camino de esa unidad, no solo de la CTA, sino del conjunto de la. Y en este encuentro horizontal con compañeras y con compañeros en esta celebración. Me tocó, a modo de despedida, digamos, de la Secretaría, armar y diseñar lo que vendrá a ser el libro de Radar de los 10 años. De cómo se formó cada sindicato, otro contando las perspectivas de lo que estuvo trabajando dentro de las presentaciones que hizo Radar durante estos 10 años. Creo que hoy se impone la reforma laboral como el primer y más grande problema de los trabajadores y trabajadoras en Argentina. A lo del resto estamos bastante acostumbrados y lo venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Creo que hoy es el gran conflicto de nuestra sociedad. Predominaba en el Río de la Plata lo que predomina hoy. Y calada. Fue una tarea tremenda para aquella época. No solamente lo decimos nosotros, sino que lo dijo el propio Milei en la Unión Industrial Argentina y lo dijo en la última apertura de sesiones el 1 de marzo del Congreso. Como decimos en derecho a confesión de parte, me elevo de prueba. No cree en la industria, no le interesa la industria. Para decirles quiénes somos, por qué vamos a seguir luchando, porque no nos quedamos sentados en una silla. Vamos a seguir en cada lugar que estemos. Desplazaron carreras, metieron gerentes de ellos. 2000 cargos. O sea que mirá si son antiestados. Para que le conviene a ellos, digamos. Está solificándose y la luna vive lunizándose. ¿Por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante.